Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Aquí de nuevo el ingeniero René Enríquez. Hoy lunes 31 de mayo de 2021 con una nueva clase. Vamos a seguir recordando, estimados estudiantes. Ya la carátula ya la sabemos, ¿no? Física, quien les habla, curso tercero de bachillerato, paralelos a técnico y los de ciencias A, B, C, D, E de la sección vespertina para el periodo 2021-2022. El día de hoy vamos a revisar lo que es cinemática. Recordando algunas destrezas, como están aquí, establecer la razón de cambio de una magnitud, o sea, algo que ya vimos, conversión de unidades de una unidad a otra. Por ejemplo, nos pueden pedir de kilómetros por hora a metros por segundo, o viceversa, de metros por segundo a kilómetros por hora, ¿cierto? Determinar valores medios instantáneos de las magnitudes de cinemática. Definir la aceleración tomando en cuenta la variación que experimenta la velocidad de un objeto durante su movimiento. Resolver situaciones problemáticas a partir de la aplicación conceptual y sistemática del manejo de ecuaciones del movimiento. Bueno, y nos topamos aquí con esto. ¿Y qué es cinemática? Es toda actividad y movimiento a nuestro alrededor. Es decir, el reposo absoluto no existe. Los animales que caminan, los hombres que trabajan, las olas, el desplazamiento de los automóviles, el giro de los planetas, el movimiento de los electrones en su nube electrónica, etc. Todo lo que se mueve a nuestro alrededor. La palabra cinemática proviene de la palabra griega kinema, que significa movimiento. Ojo. Entonces la cinemática se encarga de estudiar el movimiento de cualquier objeto, ¿cierto? Sin considerar las causas que lo producen, sin considerar que si fue empujado, si salió de un cañón, si es el movimiento de un satélite o algo por el estilo. El movimiento que produce un avión cuando cubre una ruta aérea será objeto de estudio de la cinemática. Si es en línea recta, línea curva, qué velocidad, qué tiempo demora en llegar a su destino. Eso sí le interesa a la cinemática. El salto de una rana tiene esta forma. Desde el punto que estaba hasta el nuevo punto que se desplaza, hay una distancia, ¿no? Horizontal. Pero también habrá una distancia, el punto más alto, una altura, ¿ya? O distancia vertical. El movimiento de un cuerpo se da con respecto a otro considerando como un cuerpo fijo. Este cuerpo fijo es nuestro punto de referencia, es nuestra referencia. Para todo cuerpo en reposo, la velocidad es cero. Si algo aparentemente no se mueve, la velocidad es cero. ¿Por qué digo aparentemente? Miremos esta casa, esta situación, esta casa. Supuestamente la velocidad es cero. ¿Ya? Porque supuestamente está en reposo. Pero esta casa está en la Tierra, ¿verdad? Y la Tierra se mueve alrededor del Sol siguiendo esta órbita, una órbita elíptica, siempre, no cesa, que ya sabemos que dura 365 días. ¿Ya? En realidad dura 365 días con unos minutos, con unas horas más. Por eso es que aparecen los años bisiestos, porque cada 2 años se complementa ese año que no vamos tomando en cuenta ese pequeño tiempo para equiparar. Bueno, en la cinemática, según la trayectoria es cómo se desplaza en línea recta, en línea curva, parabólico, ¿cierto?
El movimiento rectilíneo es cuando se produce una línea recta, vertical o inclinada. Por ejemplo, esto es horizontal. Si dejo caer un objeto hacia la Tierra, esta es la manera como se representa la Tierra, una línea recta y unas rayitas así. Hay movimiento vertical hacia abajo, como indicó la flecha. O si tengo un plano inclinado es un triángulo y acá en esta superficie, también para una superficie es así, un cuerpo dejado caer hacia abajo o hacia arriba, depende si es con un impulso, también tiene movimiento, ¿cierto? Este inclinado se caracteriza porque tiene un ángulo. Cuando veamos la ley de Newton lo vamos a repasar a fondo. Circular, cuando describe una circunferencia, por ejemplo, que hay un niño moviéndose en línea recta. Algunos juegos mecánicos que nosotros acostumbramos frecuentar en las ferias de cada ciudad, por cantonización o por fundación, venían muchos juegos mecánicos con juegos con movimientos circulares, como el tagadá, el Terminator y otros así. Es el movimiento curvilíneo, línea curva o en parábola. Decía en antes la rana. Por ejemplo, la ranita describe esta trayectoria y esto es parabólica porque se parece a una función cuadrática donde la gráfica se denomina parábola, ¿ya? O elíptica, como lo vemos aquí. Nuestro estudio, el día de hoy, ojo, se va a centrar en movimiento rectilíneo. La trayectoria, aquí según la trayectoria ya estábamos viendo, como para que no nos olvidemos, con más ahínco, la trayectoria es rectilínea, circular, curvilínea. Según la velocidad uniforme cuando la velocidad es constante, o sea que no varía, eso es constante, ¿no? La velocidad no varía. Uniformemente variado, cuando la velocidad varía uniformemente, o sea, cuando avanza uniformemente, por ejemplo, aumenta a 1 metro por segundo en cada segundo. Está relacionado con la aceleración. El movimiento variado cuando la velocidad es variable, va aumentando. Aceleración. Aceleración es el cambio de velocidad en cada unidad de tiempo, ¿cierto? Por eso que la aceleración viene dado en unidades de longitud sobre tiempo al cuadrado. En este caso, metros sobre segundo cuadrado o kilómetros sobre hora cuadrada. Mientras que la velocidad es el cambio de longitud sobre cada unidad de tiempo. Y algunas unidades que nos topamos aquí, millas sobre hora, también es otra muy utilizada, o millas sobre hora cuadrada, cambio sobre unidad de tiempo al cuadrado, segundo, horas, o minutos, o días al cuadrado, son unidades de aceleración. Movimiento uniforme, la aceleración es nula, o sea que la aceleración es igual a cero. Si la aceleración es nula, tiene que ver con que la velocidad sea constante. Si el uniformemente variable la aceleración es constante, tiene que ver por eso que la velocidad varía uniformemente. Es la aceleración lo que nos describe. Por ejemplo, si va aumentando 1 metro sobre segundo cuadrado, es el cambio de velocidad en cada unidad de tiempo. En este caso, como ejemplo, pongo que aumenta 1 metro por segundo cada segundo. El movimiento variado es una aceleración, es variable, puede durar un tiempo, después desacelerar, después acelerar. Entonces, por eso es variado. Tiene que ver con esto, que la velocidad sea variable. Vamos a entrar en teoría. El movimiento rectilíneo uniforme, o como se lo conoce, MRU, es el movimiento en el cual una partícula se mueve con velocidad constante. Al mantener la velocidad, el móvil se desplaza en línea recta, en una sola dirección, recorriendo distancias iguales en tiempos iguales. Ejemplo, en esta figura, vemos que
De A a B recorre 4 metros en un segundo. Por eso su velocidad es 4 metros por segundo. Acá también de B a C recorre 4 metros en un segundo. Entonces su velocidad sigue siendo 4 metros por segundo. En cambio acá, de C a D, es el doble, 8 metros y 2 segundos. Si nosotros dividimos 8 para 2, tenemos 4. Entonces esa es la velocidad. Unidades de tiempo iguales. La velocidad es igual. ¿Qué requiere de esta fórmula? Dirección de la distancia es igual a velocidad por tiempo. Como tenemos aquí, V de velocidad, la unidad en el sistema internacional es metros por segundo, la distancia en el sistema internacional es el metro y el tiempo en segundos. ¿Cómo podemos despejar aquí fórmulas? Mire, según esto, si yo quiero hallar la distancia, en este triángulo tapo la distancia y ¿qué me queda? Velocidad y tiempo. Velocidad por tiempo, ¿cierto? Si yo quiero hallar la velocidad, tapo la velocidad y me queda distancia sobre tiempo. Distancia arriba, tiempo abajo. Una manera de coordinar las fórmulas. ¿Cuál es la última que me queda? El tiempo. Si yo quiero hallar el tiempo, y tapo el tiempo, ¿y qué es que me queda? Distancia arriba, velocidad abajo. Distancia arriba, velocidad abajo. Entonces, la ecuación se puede aplicar solo teniendo en cuenta las siguientes equivalencias. Distancia, velocidad y tiempo. Metros o en kilómetros de metros por segundo a kilómetros por hora, o de tiempo de segundos a horas. Ya como vimos conversión de unidades, sabemos cómo aplicar. Entonces, tiempo. Una hora sabemos que es 60 minutos y en una hora también hay 3.600 segundos. Ya en conversión de unidades también lo vimos. Bueno chicos, cualquier duda, usted tiene la capacidad de poder retroceder el video que se está grabando. Esa es una gran ventaja, a que como cuando estemos en clase presencial, en que usted atiende y por vergüenza a veces no queremos preguntar. O a veces hay profesores también que no les gusta repetir a cada rato. Pero aquí hay una ventaja. Equivalencia de velocidades. Mire, decíamos que para convertir esto de conversión de unidades, una manera directa, si quiero transformar kilómetros por hora a metros por segundo, multiplico por 5 sobre 18. Un ejemplo, aquí directo, más de lo que diga acá abajo. Si yo quiero transformar 36 kilómetros por hora a metros por segundo, bueno, lo que hago son los 36 y multiplico 5 sobre 18 y directamente los metros por segundo. Ahí ya puedo hacer 18ava1, 18ava2, perdón, y de 18,1. Me queda 2 por 5 que es igual a 10 metros por segundo. ¿Ya? Si yo quiero pasar al revés, yo quiero pasar de metros por segundo a kilómetros por hora, yo lo que hago es al revés. Para que veas que sí sale acá. Vamos a volver al comienzo. De 10 metros por segundo voy a transformar a kilómetros por hora. Los 10 metros, ahora es al revés, ya no es 5 sobre 18, ahora es 18 sobre 5. Kilómetros por hora. Aquí simplifico. Quinta 1, quinta de 10, 2. 2 por 18, 36. 36 kilómetros sobre hora. ¿Ya? Entonces, de esa manera, muchachos, para los ejercicios se nos va a hacer un poco más conveniente.
Aunque podemos aplicar lo aprendido también directamente, pasar de kilómetros a 1000 metros, 1 kilómetro, 1000 metros o 1 hora, 3600 segundos y hacer las simplificaciones y nos va a dar lo mismo. Solamente que aquí estoy dando un atajo. Hacerlo más rápido, teniendo en cuenta que de kilómetros por hora a metros por segundo, multiplicamos por 5 sobre 18 y nos da metros por segundo. Y si multiplicamos de metros por segundo a kilómetros por hora, es al revés, 18 sobre 5 y eso nos da kilómetros sobre hora. Vamos a ver otra fórmula. Como vemos aquí es el tiempo de encuentro. Cuando simultáneamente, por eso se dice movimiento simultáneo, es para dos cuerpos. Hasta ahorita te estaba hablando de un solo cuerpo. Cuando el cuerpo A tiene una velocidad y el cuerpo B tiene una velocidad B, aquí la flecha nos indica hacia dónde se va, uno frente al otro. Aquí entonces, aquí van a tener un encuentro en algún momento, en algún instante. Para determinar el tiempo que se demora en encontrarse, es la distancia total recorrida y sumamos dividido para la suma de la velocidad de A y la velocidad de B. Eso nos da un tiempo de encuentro y como ya sabemos, el tiempo de encuentro nos dará en segundos en el sistema internacional. Si en cambio un vehículo persigue a otro, eso se llama tiempo de alcance. El auto B es perseguido por el auto A. Se encuentran en este punto. Ese es un encuentro. Pero el A va a alcanzar al B. Por eso la fórmula se llama tiempo de alcance, por eso este A. Asimismo, la distancia que lo separa, la distancia total que recorren desde A hasta donde se encuentran. Perdón, la distancia que lo separa. Así también es el otro. La distancia de A a B. Aquí lo dice. Entonces, en cambio ahí, la velocidad del mayor menos la del menor. La velocidad del mayor menos la velocidad del menor. Aclaro esto porque puede ser que pase al revés. Y como la del mayor es A, por eso velocidad de A, y la del menor es B, menos velocidad de B. Digo esto porque puede ser que B se inviertan los papeles y B quiera perseguir a A. Para eso tiene que desarrollar mayor velocidad que A, ¿sí o no? Bueno, chicos, vámonos a pequeños ejemplos. Vamos a aplicar lo que hemos visto, o hemos recordado. Según un ciclista desarrolla MRU con velocidad constante de 36 kilómetros por hora. Mira, vamos sacando los datos. Y es MRU, velocidad constante, 36 kilómetros por hora. ¿Cuántos metros recorre en 10 segundos? A ver, el tiempo 10 segundos. Quiere la distancia. A ver, vamos aquí. Distancia, velocidad, tiempo. El triangulito de hace un momento. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Ya. Entonces, el 36 hay que convertirlo a metros por segundo. ¿Por qué? Porque la distancia no tiene que salir en kilómetros, tiene que salir en metros. El tiempo, si te das cuenta, en velocidad es en horas y en el tiempo es segundo, tienen que estar iguales. Entonces vamos a convertir. ¿Qué habíamos dicho? 36 kilómetros a metros por segundo. Entonces hacemos 5 por 15. Ya. 5 por 18, perdón. 5 por 18, sobre 18. Y aquí 1 y aquí 2. Y 2 por 5, 10. Y eso nos daba metros por segundo. Ya 5 sobre 18, lo que expliqué hace un momento. Entonces, reemplazando, hasta ahorita la distancia es incógnita, reemplazando la distancia, la velocidad es 10 metros por segundo que convertimos y el tiempo es 10 segundos. Entonces, simplificamos unidades segundo con segundo y nos queda que la distancia es igual a 10 por 10, 100 metros. ¿Ves? Facilito.
Esa es la respuesta. Bueno, sigamos. Si un ciclista se mueve con velocidad constante de módulo 54 kilómetros por hora, ¿qué distancia en metros recorrerá los primeros 60 segundos? ¿Qué distancia en metros? Vamos a ver, vamos sacando los datos. El módulo de 54 kilómetros por hora es velocidad, longitud sobre tiempo. 54 kilómetros por hora es una velocidad. ¿Qué distancia? Una incógnita la distancia, recorrerá en un tiempo de 60 segundos. Ya, otra vez, la misma situación que anterior. Tenemos que convertir 5 sobre 18 y eso nos va a dar, bueno, usemos la alcahueta, también podemos usar, o sea, la calculadora. 54 por 5 dividido por 18, que nos da 15. Y eso queda convertido a 15 metros sobre segundo. Ahora, vamos a calcular con la fórmula. Tenemos velocidad y tiempo, vamos a usar velocidad y tiempo. Distancia igual velocidad por tiempo. La velocidad convertida, 15 metros por segundo, y por el tiempo, 60 segundos. Elimino los segundos porque se simplifican, y 15 por 60 es igual a 900. 900 metros sobre segundo. 900 metros nada más, porque los segundos ya se fueron. Es de humanos, es raro. Pero es divino perdonar. ¿Se han escuchado ese dicho? Bueno, sigamos. Si un auto que desarrolla un MRU recorre 2.4 kilómetros en 80 segundos, calcula la rapidez en metros por segundo. A ver, vamos sacando esos datos. 2.4 kilómetros de longitud, o sea, una distancia. Eso lo tienen en el material anterior. Tiempo 80 segundos. Ya. Entonces quiere sacar, calcula la rapidez en metros por segundo. Ojo, esa petición. Para calcular la velocidad, recuérdate la formulita. Vas a tener que usar velocidad igual a distancia sobre tiempo. ¿Cierto? Pero los 2,4 kilómetros, aquí ya no usas, cuidado, tienes que ver e interpretar. Para convertir velocidad es que utilizábamos los 5 sobre 18, pero aquí solo es distancia. Entonces tienes que aplicar lo normal. 1 kilómetro, 1000 metros. Kilómetro con kilómetro se va, y 2.4 por 1000 es 2400. 2400 metros. Entonces, la velocidad, distancia sobre tiempo, los 2400 metros, para 80 segundos. Simplificación, un 0 con un 0, octava 1, octava 3, y eso nos da 30 metros sobre segundo. Ya, ahí tenemos. Sigamos. Si un motociclista recorrió una distancia de 144 kilómetros con velocidad constante de módulo, 40 metros por segundo, calcula tiempo en horas. Esa petición, ahora que lo calculemos en horas. Bueno, entonces vamos sacando los datos. Los 144 kilómetros es distancia. Y la velocidad es 40 metros por segundo, ¿cierto? ¿Quieres calcular el tiempo? Bueno, utilicemos. Ya ahora, kilómetros se queda. ¿Por qué? Porque cuando van horas se combina con kilómetros la mayoría del tiempo. Lo que vamos a tener que convertir es esto. De 40 metros por segundo a kilómetros por hora. Entonces, ¿qué hacemos? Al revés, 18 sobre 5. Entonces hay quinta 1, quinta 8, ¿cierto?
porque 8 por 5, 40. Y 8 por 18 nos da 144. Y eso es ahora kilómetros por segundo, por hora, perdón. Entonces, ¿qué fórmula utilizamos ahora? El tiempo. Entonces, distancia sobre velocidad. Tiempo es distancia sobre velocidad. Horizontalmente voy a seguir. La distancia es 144 kilómetros. Y el tiempo es lo que vamos a calcular. La velocidad es 144 kilómetros por hora. Si ya se dieron cuenta, vamos a simplificar. Unidades también. Entonces, 1 sobre 1 me queda 1. Esta unidad pasa arriba. Si hacemos el método de la orejita para simplificar fracciones, nos damos cuenta que queda kilómetros y acá hora sobre kilómetro. Sino que hay que aplicar de una manera directa. Entonces ya estudiantes de tercero de bachillerato ya deberíamos saber eso. 1 hora. Si se han dado cuenta, todos los ejercicios que he hecho hasta ahorita tienen su respuesta aquí. Y así mismo les va a tocar la tarea. Pero como estamos revisando, ahorita revisamos movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a revisar también movimiento rectilíneo uniformemente variado, o por sus siglas, MRUV. Así que vamos revisando. Un cuerpo o partícula tiene un movimiento rectilíneo uniforme variado, aquí sus siglas, si al desplazarse lo hace describiendo una trayectoria recta con aceleración constante. ¿Qué es eso de aceleración? Trataba de explicarlo hace un momento también. Es una magnitud física vectorial que mide la variación de la velocidad en un intervalo de tiempo. En otras palabras, es el incremento de velocidad por cada unidad de tiempo. Si lo hace de manera igual, si por ejemplo aumenta de 1 en 1, aumenta de 2 en 2, aumenta de 3 en 3, se dice que la aceleración es constante. Si no, es variable. Puede aumentar, disminuir. Aquí tenemos la fórmula de aceleración, Y lo que significa, V sub F es la velocidad final, que viene dado en metros sobre segundo. V0 es la velocidad inicial. A esto también viene dado en metros por segundo. T, el intervalo de tiempo transcurrido. Eso está abajo, ¿no? Como denominador, dividiendo. Esto viene dado en segundos en el sistema internacional, pero no quiero decir que solamente viene dado en eso. Puede venir dado en kilómetros por hora, millas sobre hora, o el segundo en horas, días, años, lustros, siglos, milenios, etcétera, ¿cierto? Y la unidad de aceleración en el sistema internacional es metros sobre segundo cuadrado, aunque también puede venir dado en kilómetros sobre hora cuadrada, también como dije hace un momento, millas sobre hora cuadrada, o metros sobre minuto, MIN, no confundirse. MI es unidad de longitud, MIN unidad de tiempo, el minuto. Minuto cuadrado. O milímetro sobre segundo cuadrado, también lo puedes encontrar así. MM es milímetro, longitud, segundo, tiempo. Y esta es una fórmula directa de aceleración. Los tipos de aceleración que hay, chicos. Miren, cuando el movimiento acelerado, cuando la velocidad inicial, aquí le pone ahí, pero es la velocidad inicial, es menor que la velocidad final, el movimiento es acelerado. O sea, la velocidad final es mayor. Entonces ahí el movimiento es acelerado. La aceleración tiene un signo positivo. Mientras que si la velocidad inicial aquí es mayor que la velocidad final, es desacelerado. Tal como dice ahí arriba. ¿Y por qué? ¿Cuándo pasa esto?
Cuando nosotros venimos a una velocidad muy alta o intermedia, de unos 20 kilómetros por hora, y frenamos, o por algún motivo tenemos que reducir la velocidad para de pronto alguien se nos cruza en el camino, si andamos en bicicleta, en patineta, en carro, en bus, ya tenemos que reducir la velocidad. Entonces eso estamos frenando, incluso nos podemos hasta detener. Entonces la aceleración tiene un signo negativo, ¿cierto? Ahora, la aceleración constante, ya decía yo, que es el aumento de velocidad en cada unidad de tiempo. Ejemplo, la velocidad aquí va 5 metros por segundo. Después en otro intervalo, en otro segundo más, 10 metros por segundo. Después a 15. Después a 20. Después a 25. Va aumentando de 5 en 5. De 5 en 5, ¿sí o no? 5, 10, 15, 20, 25. Entonces, ese incremento es la aceleración. Ese incremento. Así, teóricamente, si va aumentando como una serie, como una progresión aritmética a veces que nosotros vemos en matemáticas, de 5 en 5. Pero aplicando esto, por ejemplo, si la velocidad final es 10 metros por segundo, la velocidad inicial es 5 metros por segundo, 5 metros por segundo, y el tiempo es un segundo, reemplazando aquí tenemos eso, 10 menos 5 sobre 1, y eso es 5 metros sobre segundo, cuadrado. Entonces, es una velocidad constante. Las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ya deseamos que el símbolo velocidad inicial, rapidez o velocidad inicial en metros por segundo viene en el sistema internacional, velocidad final o rapidez final es metros por segundo cuadrado, BFA, módulo de aceleración, o sea, es la magnitud del valor, en metros sobre segundo cuadrado, intervalo de tiempo, perdón, en segundos, distancia recorrida en metros. Bueno, estas son fórmulas. Dependiendo si tenemos movimiento acelerado o desacelerado. Por eso, recuerda, si es acelerado, lleva el signo positivo. Si es desacelerado, lleva el signo negativo. Antes de la aceleración. Por ejemplo, aquí está A. Aquí hay un positivo o negativo. Eso lo interpretamos cuando ya hagamos los ejercicios, que ya vamos a hacer. Aquí no hay aceleración, por eso aquí solamente está A. Velocidad final más velocidad inicial. Aquí en cambio tengo velocidad inicial por el tiempo más menos. ¿Por qué? Justo está aquí la A. Entonces para interpretar debemos leer si es positivo o negativo, la aceleración. Lo mismo aquí, aquí está velocidad final al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado, más o menos 2 veces aceleración por distancia. ¿Por qué? Porque la aceleración es lo que debemos interpretar según lo que nos diga el ejercicio, si es acelerado o desacelerado, para dejarlo con signo positivo o negativo la fórmula. Aquí esto también es lo que tanto te estoy diciendo, en las ecuaciones se cumple que se toma el signo positivo si el movimiento es acelerado. Se toma el signo negativo si el movimiento es frenado o desacelerado. Vamos a ejercicios. Si un carro que sigue con movimiento rectilíneo uniforme parte con rapidez de 15 metros por segundo, esta es velocidad inicial, y una aceleración constante, aceleración. Calcula su rapidez en metros por segundo. ¿Qué rapidez? La velocidad final. Eso es lo que me está pidiendo. Luego de 6 segundos. Este es tiempo. Entonces, interpretando todos esos datos, acá hacemos una recopilación, donde la velocidad inicial es 15 metros por segundo. La aceleración es 3 metros por segundo cuadrado.
Su rapidez es lo que quiero saber. Incógnita. Tiempo, 6 segundos. Bueno, no nos hace referencia a que esté frenando, no simplemente que está siguiendo su curso. Como tiene una velocidad de 3 positiva, utilizamos signos positivos. ¿Cuál vamos a usar de estas? Eso también tenemos que interpretar. Esta, la primera ecuación. Velocidad final más inicial más aceleración por tiempo. Entonces, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Por qué? Porque así está aquí el signo positivo. Si nos hubiera dicho que está frenando o disminuye la velocidad después de cierto tiempo, ahí tendremos que ponerle signo negativo a la aceleración. Bueno, entonces la velocidad final es I. Y aquí no hago cambio de nada porque todas las unidades están metros y segundos, no hay más unidades. Entonces, o el tiempo en segundos, aquí hay 3 metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo 6 segundos. Un segundo de abajo con un segundo de arriba se va. Me queda 15 metros por segundo, 3 por 6, 18 metros por segundo. Para sumar, así como una suma algebraica, tienen que haber la misma parte literal, o sea, las letras, metro sobre segundo y metro sobre segundo. Entonces, aquí tenemos 33 metros por segundo, ¿no? Esa es la respuesta que nos da el literal C. Ahora, si un automóvil experimenta movimiento rectilíneo uniforme variado, parte con una rapidez, ¿ves? Parte, o sea, eso es al comienzo, el inicio, velocidad inicial, con una aceleración de 4 metros por segundo cuadrado. Ahí estamos. Calcula el tiempo en segundos necesario para que alcance una rapidez de 14 metros por segundo. Mira, esta es velocidad final. Ahora me pide el tiempo. A separar, por si acaso aquí, vamos a sacar los datos. Los datos aquí abajito, ahorrando espacio. Velocidad inicial, 2 metros por segundo. 4 metros sobre segundo cuadrado es la aceleración. Algunos estudiantes hasta el día de hoy se confunden con eso, que si es velocidad o es aceleración. Quiere el tiempo, pero nos dan una velocidad final de 14 metros por segundo. Entonces, ¿qué vamos a usar? Velocidad inicial, final, tiempo, aceleración. Podemos usar cualquier fórmula de las de aquí. Puedo usar, esta no tiene tiempo. Una que tenga tiempo y tenga todo. Aceleración, velocidad final, tiempo. Entonces, la misma primera. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Vamos reemplazando lo que tenemos, muchachos. Velocidad final, 14 metros por segundo. Velocidad inicial, 2 metros por segundo. Date cuenta que la velocidad final, la velocidad inicial es menor que la velocidad final. Entonces, eso lo hace un movimiento acelerado, donde esto es positivo, ¿cierto? Entonces, la aceleración es 4 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo. Ahora, vamos pasando hacia el otro lado. 14 metros por segundo menos 2 metros por segundo es igual a 4 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo. 14 menos 2, ¿cuánto me da? 12 metros por segundo. Igual a 4 metros sobre segundo por el tiempo cuadrado. Los 12 metros sobre segundo cuadrado van a quedar divididos sobre los 4 metros sobre segundo cuadrado. Y el tiempo, eso se llama despejar, ¿no? Entonces, 12 dividido por 4, ¿cuánto me queda? 3. Metro con metro se va un segundo de arriba con un segundo de abajo. Solamente me quedan segundos. Invierto para dejarlo normalmente. La incógnita siempre va al lado izquierdo al final. Pero así como vengo desarrollando, muy claro.
Este método yo lo uso, o hay otras técnicas en que tú debes la fórmula despejarla de una. Así te quedaría si tú despejas fórmula. Tú la puedes aplicar directo, pero si sabes despejar. A personas que todavía a estas alturas ya están en tercero bachillerato no pueden hacerlo así. Reemplazamos y después cambiamos lo que necesitamos numéricamente. Sigamos. Si el camión que experimenta un movimiento rectilíneo uniforme variado aumenta con rapidez de 18 kilómetros a 144 kilómetros en 5 segundos, ¿cuál es la aceleración en metros sobre segundo cuadrado? A ver, el primer dato es velocidad inicial, 18 kilómetros por hora. La velocidad final, 144 kilómetros por hora en 5 segundos. Al calcular la aceleración, pero en metros sobre segundo cuadrado. Vamos a convertir esto de kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Por qué? Porque la aceleración y el tiempo, date cuenta, la aceleración es en metros sobre segundo y el tiempo en segundos. Así que está en unidades del sistema internacional. Así que el kilómetro vamos a pasarlo a metro y el kilómetro por hora a metros sobre segundo. Eso es lo que tienes que darte cuenta cuándo convertir y cuándo no. Entonces, para convertir de kilómetros, un kilómetro, abajo, arriba 1000 metros. Eso sobre hora, perdón, es velocidad. Laxus brutus. Sorry, please. No es clase de inglés, pero a veces tenemos que ser bilingües. A ver, aquí tenemos entonces 5 sobre 18. 18 y 18 se va. Me queda 5 y eso es en metros sobre segundo. Acá también hacemos lo mismo, 5 sobre 18. Siendo 44 dividido por 18. Ya, aquí nos toca multiplicar directamente nomás. 144 por 5 dividido por 18. Nos da 40. 40 metros por segundo. Esto, si quiere aceleración, nosotros tenemos una fórmula directa. A ver que no me lo estoy inventando. Aquí al comienzo, no, antes se los dije, ¿no? Aceleración, velocidad final menos velocidad inicial por el tiempo. Entonces, cuando amerita el caso, lo hacemos así. Aceleración es igual a velocidad final menos inicial sobre el tiempo. Entonces ponemos 40 metros por segundo menos 5 metros por segundo dividido para 5 metros por segundo. 5 segundos, perdón, abajo el tiempo. Aceleración. 40 menos 5, 35 metros por segundo. Dividido para 5 segundos, quinta 1, quinta 7. La calculadora es bueno usarla, pero no ser dependiente de ella. No es que 2 por 0, 0, 2 por 1, 2, no. Para eso no se necesita calculadora aquí. Entonces, si me queda 7, aquí no se simplifica, cuidado. Es metros sobre segundo, cuadrado. ¿Por qué? Haciendo una interpretación, esto es segundo sobre 1. Si tú haces metros sobre segundo y arriba se invierte, te queda 1 sobre segundo, esto, lo de abajo se invierte, las unidades. Entonces te queda segundo y segundo abajo, por eso sale segundo cuadrado, ojo. Vamos, si una partícula desarrollada, un MRV, parte con una rapidez de 144 kilómetros y una aceleración de módulo de 7 metros por segundo cuadrado, ¿cuál será el módulo de la velocidad en metros por segundo? Luego de 2 horas. Luego de 2 segundos, perdón. Tenemos una rapidez inicial de 144 kilómetros por hora. Esos son los datos. Tengo también el módulo de la velocidad, aceleración, perdón, de 7 metros sobre segundo cuadrado. Ya te puedes dar cuenta que hay que convertir, ¿cierto? Los kilómetros. ¿Cuál es la velocidad después de un tiempo de 2 segundos?
Velocidad final. Bueno, vamos a convertir kilómetros sobre hora a metros por segundo. 5 sobre 18. Ya hace un momento hicimos esta misma conversión acá, coincidencia. Entonces 40 metros por segundo. ¿Qué utilizamos? La primera fórmula. Casi esa hemos usado en todo, ¿no? Velocidad final es igual a, pero podemos usar cualquiera de las 4 que están aquí. Cualquiera de las 4 que están aquí. Más aceleración por tiempo. La velocidad final, la velocidad inicial es 40 metros por segundo. La aceleración, 7 metros sobre segundo cuadrado. Por el tiempo, 2 segundos. Aquí sí se simplifica. Entonces tenemos 40 metros por segundo más 14 metros por segundo. Entonces la velocidad final es 54 metros por segundo. ¿Ya? Entonces ahí vemos la respuesta, que es el literal C. Acá nos salió 7 metros por segundo, es el literal D. Y vamos subrayando las respuestas. Entonces, chicos, esto ha sido la explicación. Aquí hay tarea número 2. Ojo, tarea número 2. Los primeros son movimiento rectilíneo uniforme. Aquí también lo dice. Acá los segundos son MRUV, MRUV, MRUV. Entonces, hacerlo, chicos, aplicando lo que se les ha hecho recordar, se les ha hecho ver, dependiendo del caso. Las indicaciones, por favor, enviar hasta la medianoche del día de hoy a trabajo y evaluaciones renriquez@gmail.com. Bueno, chicos, ha sido un gusto y nos vemos en la próxima entrega.